máquinas apoderándose del mundo, caos y el fin de la humanidad. Estas son algunas de las consecuencias con las que el cine ha fantaseado alrededor de la tecnología y concretamente de las inteligencias artificiales. Pero en los últimos años han surgido nuevas perspectivas que se alejan un poco del escenario apocalíptico y abordan el tema desde una visión más filosófica. Por eso, esta semana en Cine para Todos hablaremos sobre aquellas películas que nos ponen a reflexionar sobre el papel de la humanidad en un mundo donde las máquinas convivan de manera consciente con el hombre. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo los trata la vida arriba? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. A pesar de lo que diga mi cara. Yo no dije nada, ¿eh? Que quede claro. No. Me lo estoy diciendo a mí mismo. O sea, me estoy viendo ahorita en cámara y digo, oye, estás muy destruido ya. Bájale 2 rayitas. No, buenas noches a todas y todos los que nos están viendo. Buenas noches, o sea, ni siquiera sabe cuándo va a salir esto. Sí, no, va a salir en la noche, esperemos. Va a salir en la noche, O quién sabe el becario si okay. Se aplica, porque pues, ya ven que luego nos cambian los días de grabación, de edición. Denny, ¿cómo estás tú? A diferencia de arriba, ¿tú estás bien o también estás No, yo estoy muy bien. Me siento muy bien, me siento muy a gusto. Tenemos las dos caras de la vida, el optimismo y la negatividad. Lección de vida, amigos, y yo estoy en medio. Esto es cine, ¿no? Si son Team Riva, escríbanlo en los comentarios. Si son Team Yo, por favor, like. Nos hemos reunido aquí, amigos, como cada semana, para hablar sobre un tema que está en boca de todos últimamente y en los últimos años, que son las inteligencias artificiales. Queríamos abordar este tema porque nos parecía muy interesante cómo se ha abordado en el cine este tema, y que creo que los cineastas que lo han abordado siempre se han preguntado en qué nos va a ayudar o afectar o cómo o qué papel va a jugar la humanidad dentro de la dinámica de las inteligencias artificiales. Y pues les traemos estas recomendaciones. O sea, le voy a entrar a este tema con un clásico, la verdad, del cine silente alemana de 1927, pues es Metrópolis, de Fritz Lang. Esta película nace a partir de un viaje que él hizo junto con su esposa, Thea von Harburg. Fueron a Nueva York y quedaron bastante impresionados de esta ciudad con rascacielos que se veía muy cosmopolita, y Thea hizo una novela de la cual se inspiraron para sacar ahora sí ya el guión. En su momento fue una película sumamente ambiciosa, de gran presupuesto. Imagínense, muchísimas personas en escena, muchos escenarios. Estaba la idea de crear una ciudad futurista que, para la gente que no la haya visto, bueno, se trata de una sociedad que está claramente dividida en la élite y la clase trabajadora. Y hay una división muy clara. La clase trabajadora vive subterráneamente y la clase de élite vive, pues, evidentemente en la superficie y sumamente alejada de todo lo que está viviendo la clase trabajadora. Pero hay una ocasión en la que María, una mujer que podría decirse que es un tipo profeta, porque hace unos ciertos sermones para la comunidad de la gente de la clase trabajadora, y les dicen que esperen, que va a haber un mediador para poder hacer mejores sus condiciones. Y ella hace una aparición al mundo de la élite. La verdad es como de puros juniors. Ella llega junto con un montón de chavitos, y el junior mayor, que es el hijo del dueño de toda esta ciudad Metrópolis, el creador más bien de Metrópolis, el hijo de esta persona, Freder, se enamora de María a primera vista y trata de buscarla, y por eso es que se adentra a este mundo subterráneo y conoce las condiciones de estas personas. Dirán ustedes, en todo esto que suena sumamente una conversación mucho más social que tecnológica, ¿en dónde entran estas figuras de la inteligencia artificial? Bueno, en el personaje icónico de The Machine Man, que en realidad es una mujer, interpretada nuevamente por María. Esta criatura, bueno, más bien esta máquina
humanoide fue diseñada por un escultor llamado Walter Schulz Mittendorf. Y él estaba en conversaciones con Fritz Lang para saber cómo iban a hacer esta criatura y de qué materiales. Le crearon un molde de yeso, a la actriz, que la actriz es Brigitte Helm, y a partir de eso iban tallando a la criatura, pero no sabían exactamente de qué material. Estaban considerando algunas láminas o estaban considerando algo que se viera de metal, pero esa cosa iba a ser muy, muy, muy pesada y terminó siendo un tipo de material que se llama madera plástica, que es como relativamente moldeable y que con el aire se endurece. Yo traje esta película porque al final de cuentas, aunque el tema, insisto, tiene que ver mucho con lo social, el personaje de Machine Man, o en este caso María versión robot, es porque justo utilizan la figura de la María profeta para controlar a las masas, y no solo tanto a la clase trabajadora, sino también a la élite, de maneras distintas, a la clase trabajadora a partir de la religión y a la clase elitista a partir de ser una bailarina exótica que los atrae a todos estos juniors. Creo yo que desde aquí podemos estar viendo desde una película de 1927 la idea de crear una máquina a semejanza de los humanos, una máquina que tenga la conciencia de una persona. En este caso no es precisamente que tenga conciencia propia, sino que más bien han replicado la conciencia de alguien y se la han incrustado a esta máquina para utilizarla a su favor. También está este mismo tema de las máquinas están al servicio de los hombres o de las personas que las han creado a estas máquinas. También está, creo yo, la idea de controlar a la humanidad a partir de una figura robot, pero también es humano, pero no sabes si del todo es humano, porque eso también se plantea. ¿Qué tan parecidas van a ser estas máquinas a los humanos que ya no vamos a saber la diferencia entre uno y otro? Entonces, desde siempre, por así decirlo, desde los inicios del cine, siempre está estos dilemas en cuanto a una inteligencia artificial, poder controlar, estar al servicio y además, en qué momento ya no vamos a saber quién es quién. Yo voy a trasladarme a una época más actual, voy a ir de menos a más, a lo que considero que traigo una película de 2019, que de hecho que pueden encontrar en Netflix, se llama I Am Mother, una cinta dirigida por Grant Sputore. Es una película que nos habla de un mundo donde la raza humana se ha extinto por una especie de virus, o al menos esto es el primer planteamiento en la cinta, y hay una especie de inteligencia artificial que lo que está haciendo es prácticamente cultivar humanos para inicialmente irlos educando para que tengan ciertos valores que esta inteligencia artificial de cierta manera considera que son los adecuados para que la raza humana no se autodestruya como sucedió anteriormente. Entonces la película nos va retratando la vida de esta máquina, de este ser artificial que se encuentra como en una especie de búnker y empieza a criar a una niña, ¿no? Desde que es un embrión hasta que ya nace, empieza a crecer, le empieza a educar desde diferentes perspectivas, incluso filosóficas, le empieza a enseñar también como ciertas materias en cuestión de salud, en cuestión de matemáticas, todo lo que requiere el ser humano para ser una persona o alguien funcional, pero llega una etapa en la que esta chica, la hija, porque incluso por eso aquí hay este juego de maternidad y de inteligencia artificial, en la cual esta niña empieza a cuestionarse uno, ¿por qué soy diferente a mi madre? Dos, ya me platicaste un poco de la historia de lo que hay de forma externa a donde nos encontramos. ¿Por qué ya no hay humanos? En realidad, si hay un virus, no lo hay. ¿Qué está sucediendo? La típica disyuntiva que tienen los jóvenes a cierta edad durante su adolescencia de también cuestionar un poquito a los padres
¿no? Acerca de las normas, de las reglas que ellos llegan a establecer y que pueden ser muy estrictos de cierta manera. Entonces, la película, justo lo que se me hace muy interesante, y al menos en su primera parte, en su primera hora, la película dura casi 2 horas, 1 hora 38 minutos aproximadamente. En su primera hora, que es lo que me parece lo más funcional de la cinta, es esta parte en donde justo la inteligencia artificial está cuestionando todos estos pequeños defectos que tuvo la raza humana, el ser humano, que hizo que se acabaran. Que, para empezar, ellos construyeron la inteligencia artificial y posteriormente la inteligencia artificial, ahí hay un juego que no voy a mencionar porque ya me iba a meter con spoilers. No, acuérdate que cine para spoilers, sí somos nosotros, pero vamos a evitarlo. Ay, ya dije el spoiler. Sí, no, bueno, no, esto no es spoiler, pero ahí la inteligencia artificial justo le enseña a su hija a ver, tú debes hacer esto no lo debes hacer, ¿no? Porque debe ser una humana superior a lo que hubo antes, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que sí, el análisis de cuestionarse cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras virtudes y desde qué perspectiva estamos partiendo de este análisis, ¿no? ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? Porque finalmente, ¿quién establece esos límites? ¿No? ¿Los establecemos nosotros? ¿Los establece una sola persona? ¿Quién? Y es este dilema sobre el cual se maneja perfectamente la película. Me recuerda, al menos en el inicio, tiene como muchas referencias, por ejemplo, al menos espacialmente a Alien, ¿no? Porque nada más tenemos a este par de personajes y de repente hay momentos como muy, muy de terror en los cuales no sabemos al inicio si esta inteligencia artificial en realidad tiene pues buenos motivos para educar a esta niña. Como que todo el tiempo maneja esta dualidad de sí siente que es madre de esta humana, pero a la vez la sientes como con un propósito muy oculto, ¿no? Desgraciadamente creo que la película se cae al final con la resolución que tiene, pero se me hace que con este tipo de temáticas, al menos lo que ha presentado Netflix en los últimos años, es de los productos que pueden resultar más entretenidos, ¿no? E insisto, está esta parte reflexiva que tiene esta primera hora de la película que se me hace muy, muy, muy atractiva para que vayan y la chequen. Todavía está disponible en el catálogo de Netflix. Justamente esto que decías de cómo una inteligencia artificial va a criar a esta nueva raza, hablando del contexto de la película que recomendaste, porque ese creo que es uno de los propósitos, no crianza, no la crianza, pero cuando se creó por los años 30, que era como el prototipo de una especie de inteligencia artificial que era, pues creo que uno de los padres de la inteligencia artificial también es Alan Turing, pues era precisamente esto, ¿no? Como lo decía hace un momento, acelerar procesos, que sean eficientes, que todo sea exacto. Al final sí te preguntas, bueno, tú como humano te preguntas, bueno, ¿dónde está el lado humano de esto? ¿Dónde está el lado cálido, no? No todo tiene que ser tan frío y tan calculador, y que creo que la película de Alphaville, la que les voy a hablar, que es del 1965 de Jean-Luc Godard, aborda este cuestionamiento, aborda esta reflexión sobre, bueno, si es que algún día las máquinas llegan a dominar a la humanidad, así como la película que tú mencionaste, ¿cómo va a ser esa crianza, no? ¿Cómo va a ser ese mundo? ¿De qué va Alphaville? Si no la han visto, Lemmy Caution es un detective estadounidense que llega con la misión de rescatar a un agente secreto que estaba infiltrado, del cual pues ya no se sabe nada, y también con la segunda misión de matar al doctor Von Braun, que digamos que es el fundador de esta ciudad distópica. Y en cuanto llega a la ciudad, obviamente ve todo, cómo se están comportando la gente, cómo es la crianza, y en el camino se encuentra la hija del doctor, que es interpretada por Ana Karina, que es Natasha, la cual tiene una sola misión y es seguir a Lemmy en cada paso que dé, y ahí es donde se va a formar como una especie de romance. Pero algo bien importante es que
Obviamente, como en todo mundo distópico, hay reglas, y una de las reglas es que no puedes amar. Es Jean-Luc Godard. Evidentemente es una película muy críptica. Bueno, creo que es de las menos crípticas que tiene, pero aún así hay muchas cosas muy buenas ahí. Ya les decía yo que Jean-Luc Godard se empieza a cuestionar, quizá no como tal de las inteligencias artificiales, creo que ese es el pretexto para hablar como de otras cosas. En el mismo artículo que les decía de Criterion Collection, hablaba y hacía una comparación como de la industria cinematográfica contra el arte en sí, porque en algún punto el personaje de Lemmy habla sobre la poesía, que también eso es una palabra prohibida en este universo, porque precisamente la poesía te da sensibilidad, y este Alpha 60 no quiere sensibilidad en los ciudadanos, quiere que estén todo el tiempo enfocados en una tarea y haciendo esa tarea repetitivamente. Ok, yo sí voy a dar un saltote de tiempo, ya me voy a los 2015, película modesta diría yo, porque es la primera película de este personaje que primero hizo novelas, y su novela fue un gran boom, La playa, de la cual crearon la película de Danny Boyle, protagonizada por Leonardo DiCaprio. De ahí su guión, con el cual se renovó el género de zombies con 28 días, Exterminio, pero luego él dijo, bueno, yo quiero dirigir, ya quiero que mis historias, como yo las he pensado, pues yo las lleve a la pantalla. Y entonces saca Ex Machina, Alex Garland, en el 2015. Esta es una película en la que él dice, yo diría que es pro inteligencias artificiales, así como, bueno, él lo mencionaba, ¿no? Yo digo que esta película es pro inteligencias artificiales porque, y lo mencionabas, Diana, en la primera parte, generalmente el cine ha planteado que estas máquinas se van a rebelar contra sus creadores, van a tomar conciencia al grado de, si son máquinas de servicio, van a decir no más, y nosotras vamos a tomar el control, nosotras las máquinas. Entonces, él dice, yo no lo veo así, yo no veo esta situación tan paranoica. Al contrario, creo que somos los humanos los que jodemos todo. Y entonces su película va de muy poquitos personajes que va a encerrar en una casa de un magnate, interpretado por Oscar Isaac, es Nathan. Él ha creado a Eva, una inteligencia artificial con aspecto de mujer, a la cual van a someter a una prueba de Turing para que se sepa, o bueno, para esta prueba implica que la persona que la ejecuta sepa si si con lo que está interactuando, porque no sabe si es o no una máquina, más bien para eso es la prueba, para saber si es o no una inteligencia artificial. Y de ahí ya, ¿no? Se empieza a desenvolver, no diría que no es un thriller, es más bien todas estas reflexiones en función de qué es lo que te hace humano. Y la diferencia de esta prueba de Turing es que le dice, pero se supone que yo no tengo que ver a la persona o al otro o la otra con la que voy a estar hablando, porque para eso es la prueba. Le dijo, no, es que eso ya sería muy evidente. Yo quiero que realmente esa conversación sea tan natural que tú pienses que, o sea, te olvides por completo que estás hablando con una máquina. Ya no tiene que ver su apariencia, tiene que ver la forma en la que se comunica contigo. Entonces, todas las interacciones de estos dos personajes es eso, platicar. Podría suponerse como muy plano, pero en esas conversaciones están estas reflexiones. ¿Qué es lo que te hace humano? ¿Qué tanto de nosotros hay en estas máquinas? Y cómo estas máquinas van a poder a veces avanzar mucho más que nosotros porque están planeadas para no tener fallas. O sea, todas estas reflexiones sin llegar a pensar que nos van a dominar, sino simplemente van a tomar un camino propio. Y eso me pareció como reflexiones a lo mejor menos catastróficas, pero sí más existencialistas, sobre un poco como lo que mencionabas también en I Am Mother. Si la humanidad
en algún punto se va a extinguir o la humanidad está en riesgo, estas inteligencias artificiales van a estar ahí y puede ser que sean el único rastro de humanidad. Retomando también esta idea de otras películas que ahorita conversamos, de qué es lo que nos hace humanos, hay una cinta animada que a mí me parece de las mejores películas, no solamente de animación, sino del cine de ciencia ficción. Estoy hablando de Ghost in the Shell, una película de 1995 dirigida por Mamoru Oshii. Y esta película justo aborda muchos temas filosóficos, pero entre ellos es el hecho de qué es lo que nos hace humanos o qué es lo que nosotros consideramos dentro de nuestras normativas para definirnos como humanos. Esta cinta está ambientada en el año 2029, si no mal recuerdo. Tengamos en cuenta que la cinta salió en 1995, Ghost in the Shell. Entonces, 2029 era como, wow, todavía hay mucha distancia. Y ya estamos ahorita unos cuantos años. La cinta la plantean en un contexto en el cual el mundo se está recuperando de una tercera guerra mundial que parece también muy cercano a la actualidad, desgraciadamente. Esperemos que no suceda, que no se detone esto. Japón, obviamente, como en todas estas animaciones de la nación del sol naciente, Japón es una superpotencia en este universo y hay una especie como de guerra fría en este planteamiento que se está haciendo, y dentro de esta guerra fría el método para violentarse entre naciones son ataques terroristas cibernéticos. Es a partir de la tecnología. ¿Por qué? Porque el ser humano ha logrado una cohesión de su cuerpo, o más bien de su conciencia, con la parte tecnológica. Es decir, han llegado a poder construir cuerpos cibernéticos y en estos cuerpos agregar su conciencia. Que es un poco lo que se logra con la protagonista de esta película, que es Motoko Kusanagi. Ella es una cyborg casi completa, porque la única parte humana en sí que tiene es el cerebro y la médula espinal. Todo lo demás son partes humanas. En este universo hay prótesis, hay partes ya cibernéticas para potencializar las habilidades del ser humano. Y Motoko es una chica, una cyborg que se encuentra en una organización antiterrorismo cibernético, y la historia nos narra que Japón está siendo invadido, o esta región donde se encuentran está siendo invadido por un hacker que se llama el Master Puppet, que lo que está haciendo en distintas naciones es corromper a las diferentes conciencias que existe en esta sociedad, porque ya casi todos los humanos son seres cibernéticos. Lo único que conservan es el alma. Ellos le llaman el alma, la conciencia. Son prácticamente como vasijas metálicas en las cuales le colocan esta parte que ellos consideran el alma, y por eso el nombre, el título de esta obra, Ghost in the Shell, Ghost haciendo referencia al alma y Shell como a esta parte del caparazón donde ingresan todo esto. Por eso se llamaba así. Entonces, esta obra es un emblema del género de cyberpunk. Obviamente viene desprendido mucho de lo que fue Blade Runner en su momento, y también Ghost in the Shell siendo una referencia máxima para obras como Matrix, por ejemplo, para el mismo Avatar, Minority Report también. O sea, creo que esta cinta tiene muchísimos conceptos que definen lo que vienen manejando todas estas cintas de inteligencia artificial. Está plagada de filosofía de Hegel, de Kant, de Descartes, a través de diferentes encuadres, de diferentes planos, sobre todo con la protagonista, que la colocan con muchísimos reflejos, ya sea con elementos líquidos o con espejos, siempre con esta reflexión de quién soy yo, cómo me defino, ya sea como ser cibernético o como persona. Justo esto que mencionábamos, como de qué es lo que nos crea
¿qué es lo que nos divide de estas máquinas? La conciencia o pensar, el raciocinio. En realidad es justo a lo que siempre aspiran estas máquinas, a que piensen por sí solos, a que tengan esa conciencia. Entonces, si eso es lo que se supone, que es lo que a nosotros nos hace distintos de estas creaciones tecnológicas, entonces parecería que no es así. Entonces, que esa ya no podría ser nuestra definición de humanidad. Y es cuando entran estas reflexiones en torno, mejor hablemos de sensibilidad, hablemos de creatividad, hablemos de otros conceptos que podrían hacernos distintos, pero creo que incluso, y jalo un poco de la película de la que acabo de hablar, es que está diseñada también para generar esas otras cosas más allá de solo tener conciencia, ¿no? Sino también escudriñar en esta sensibilidad, porque desea cosas para las cuales no has sido programada. Empieza a generar su propio camino, la inteligencia artificial de Eva, que es por eso que sigue la misma temática de máquinas que se salen de los deseos de sus creadores, pero no en una función de destrucción y de dominación, sino yo quiero tomar un camino que yo quiero decidir, no que tú me has impuesto. Bueno, mi siguiente recomendación es El hombre perfecto, que es de 2021, que es dirigida por Maria Schrader, que habla sobre una mujer que es Alma, que es arqueóloga y trabaja para un museo muy reconocido en Alemania, y que la contacta una empresa de tecnología que está implementando androides de compañía. Y entonces, buscando, digamos, esta aprobación, este focus group que pruebe estos prototipos de androides, de humanoides, y pues eligen a Alma porque obviamente es arqueóloga, entonces pues tiene todo este contexto de estudiar el pasado de la humanidad. Entonces Alma conoce a Tom, el hombre que le crearon para ella, se supone que es el hombre perfecto para ella. Hay un montón de cuestionamientos, y lo que me gusta de esta cinta, además de lo excelentemente actuada y dirigida que está, es que si bien hablaba yo hace rato de Godard y cómo en el 1965 él se imaginaba esta inteligencia artificial como un gran refrigerador, bueno, era un refrigerador, pero con esta gran voz que no sabías de dónde venía, que no tenía cuerpo, no tenía rostro, ¿no? Y aquí vemos al hombre perfecto como una persona igualita a nosotros, ¿no? Un humanoide. Y no es que, no es que existan, pero como poco a poco, como tú lo decías hace rato, ¿no? Ya de estar como en la destrucción, ya nos pasamos a dilemas más pequeños como el amor. ¿Qué va a pasar cuando en un futuro las inteligencias artificiales estén programadas para amar? ¿Qué va a pasar con nosotros, no? Suena muy lejano los cuestionamientos que hace Maria Schrader, pero al mismo tiempo suenan bien cercanos porque nos hace preguntarnos cómo amamos como humanos, cómo estamos amándonos unos a los otros. Y no, sé que suena como discurso católico cristiano, pero no, más bien el hecho de que estamos alejándonos, más que acercarnos, nos estamos alejando, nos estamos volviendo fríos por no querer experimentar las emociones. Es cuando les digo que estamos queriendo parecernos más a los robots en lugar de ser más humanos, y está interesante. Bueno, pues mi tercera producción, porque no es una película, es un cortometraje, pertenece a la serie de Netflix de Love, Death and Robots. Y este cortometraje de la primera temporada es el último de esa temporada, dirigido por Robert Valley, quien había durado mucho tiempo siendo animador para otras personas. Él estuvo involucrado en algunos videos de gorilas, en algunos videos animados también de Metallica, pero llegó un punto en el que dijo: yo ya no quiero estar a la sombra,
quiero ponerme al frente de la dirección, y saca su primer cortometraje, Pierce, Cedar and Cigarettes, que le va muy bien, lo nominan al Oscar, y entonces tras ese primer boom le empiezan a llegar muchísimos proyectos más, entre ellos dirigir algo para la serie de Love, Death and Robots. Primero solamente está la propuesta, ¿no?, de entrarle al proyecto, y él sugiere una historia, pero la verdad es que Blur Studios, quien estaba involucrado en todo este proceso, le dijo, oye, ¿qué tal si te avientas este texto de Alastair Reynolds que se llama Cima Blue? Alastair Reynolds es un astrofísico y es astrónomo y también es escritor. Entonces, la verdad es que su ciencia ficción está bastante basada en todos sus otros conocimientos científicos. Pero bueno, Cima Blue no es precisamente que esté sobre esos conocimientos científicos, sino más bien en este tipo de reflexiones de las que estamos hablando. Así que el texto de Alastair Reynolds lo adapta para hacer guión Philip Gellert, y de ahí Robert Valley, junto con la productora, el estudio de animación Passion Animation Studios, sacan Cima Blue, desde mi punto de vista hasta el momento el mejor que tiene las 3 temporadas. Si soy honesta, para mí es el mejor episodio. ¿De qué trata Cima Blue si no se han metido a esas aguas de Love, Death and Robots? Bueno, trata de una periodista a la cual han invitado a presenciar el último acto de un grande del arte, que es Cima. Y este personaje es bastante mítico, casi no da entrevistas, y para ella es una gran oportunidad acercarse a él para poder platicar con él antes de esta obra final, ¿no?, de toda su carrera. Y a raíz de esa conversación se desenvuelve, más bien se da a conocer el origen de Cima. A mí este cortometraje me parece de una redondez increíble. Me voy a dar a la tarea de leer el cuento sobre el cual está basado, pero dijo Robert Valley que prácticamente trataron de respetarlo lo más que se pudo, obviamente tomándose las licencias para hacer que un texto de más o menos 20 hojas se redujera a un cortometraje de 8 o 10 minutos a lo mucho. Y una de las cosas que también, por eso decidí estas tres producciones, es porque esta inteligencia artificial toma la decisión, no precisamente la creación, la inteligencia artificial, sino sus creadores deciden darles un aspecto en particular. En el caso de Metrópolis, le dan el aspecto de una mujer para poder controlar a las masas. En el caso de Ex Machina, también su creador masculino crea a esta mujer crea esta máquina con una semejanza a mujeres, porque también le sirve para sus propósitos, para de alguna forma distraer al personaje de Gleason. Y acá la creadora de Cima es una mujer, y comienza a darle una forma humanoide, pero no decide su sexo. Simplemente esta máquina comienza a tomar la conciencia necesaria para convertirse en el personaje que él decidiera ser. Y este diseño de personaje me pareció sumamente particular, porque dijo Robert Valley, para mí este personaje tenía que tener los ojos de Miles Davis, un jazzista famoso, pero el cuerpo de Usain Bolt. Entonces es como una mezcla muy interesante de cómo crearon al personaje. Y lo mismo sucede con el personaje de Alicia Vikander en Ex Machina. Dijo Alex Garland, era sumamente importante crearlo atractivo,
pero al mismo tiempo algo que te repelara, porque no es del todo como tú, ¿no? Tiene estas partes de que son transparentes y decía, nosotros estábamos peleando con una audiencia alfabetizada en este tipo de temas. La gente ya tendría mínimamente en la en su conciencia que si era dorado se podría parecer a Citripio, que si se podría parecer a un replicante de Blade Runner, que si se podría parecer a HAL de 2001, o sea, siempre tenían al final de cuentas ya otras figuras, cómo van a crear a esta mujer perfecta. Bueno, pues también se dieron a la tarea de hacer un diseño bastante interesante. Entonces, regresando a este personaje de Cima Blue, pues pone de nuevo sobre la mesa estos cuestionamientos de qué tanta conciencia y qué tantos deseos, incluso diría yo, ya no solo su pensamiento, sino sus deseos de seguir conociendo el mundo, de seguir entendiendo el mundo desde ellos y no desde lo que les programen, porque también esa es otra reflexión. ¿Qué tanto es? Y creo que va en función de lo que mencionabas, Diana, con lo de Alphaville, personajes que están configurados a partir de conceptos, pero no a partir de vivencias. Y eso también hace como una distinción entre que los seres humanos vamos aprendiendo las cosas, mientras que a estos personajes tecnológicos se les incrusta esta información, pero llegan a un punto en el que desean descubrir las cosas por sí mismos, y eso también los acerca todavía más a los humanos. El personaje de Cima Blue dice, mi búsqueda por la verdad llegó a tal punto que lo único que necesitaba era regresar a casa. Por eso me parece un texto sumamente redondo y una producción muy interesante. Y así, poquito. Justamente buscando información sobre inteligencias artificiales, ahí me eché un clavado en un librito, pero también en videos de YouTube sobre estas TED Talks que hablan muchos expertos sobre cómo la inteligencia... había muchas cosas, muchos títulos sobre la inteligencia artificial va a acabar con la humanidad, bla, bla, bla. Y entonces, en uno de estos me encuentro con un video que también habla sobre inteligencias artificiales y dice, ¿por qué las inteligencias artificiales no van a dominar a la humanidad? O algo así decía. Y básicamente la conclusión que sacaba este señor es que las inteligencias artificiales tienen un límite. Y que ese límite era la imaginación, cosa que ellos no tienen y que nosotros como humanos sí tenemos. O sea, justo lo que decías, ¿no, Denny? ¿Quién programa a la inteligencia artificial? Pues puede que ella solita después, pero al principio el humano, la mano humana y cómo se imagina esta inteligencia artificial es la que lo crea y es lo que lo hace avanzar. Si no hay imaginación de una persona que diga, yo quiero un prototipo de un robot que sepa amar, no va a existir porque la inteligencia artificial no se puede crear por sí sola, todavía no, esperemos que nunca lo haga. Y en este sentido me hizo reflexionar sobre qué pasaría cuando una inteligencia artificial sí pase la barrera de este límite, y entonces me encontré con la película de After Yang, o como lo estoy viendo aquí en el IMDb, que se dice Despidiendo a Yang. Es una película de 2021 de A24, por cierto, dirigida por Kogonada. Es sobre una familia, es un futuro muy lejano, o bueno, quizá no tan lejano. Es una familia que convive con una inteligencia artificial, obviamente también con forma humanoide, que los ayuda a la crianza de su hija adoptiva de origen chino, y los ayuda en diferentes actividades. Poco a poco se vuelve como un miembro más de la familia, y de repente un día Yang decide desconectarse. Así, nada más. Y entonces, al principio la familia es como de, llévalo al centro de atención a que lo actualicen o que le hagan algo, ¿no? Y entonces vemos cómo esta familia en realidad trata a Yang como si se te descompusiera un iPod o si se descompusiera el teléfono, y lo llevas al centro de ayuda y al hospital de celulares y ya, te lo entregan sano y salvo. Pero aquí la cuestión es de que Yang es un modelo antiguo, descontinuado, y que se compró, digamos, de segunda mano. Entonces no hay ningún fabricante que lo pueda arreglar. Entonces Yang
Si lo vemos de manera ya humana, pues ha muerto. Y es aquí cuando empieza el viaje de la familia, de cada uno de los miembros de la familia, a conectar con el significado que Yang tenía en sus vidas. No solo como el asistente, no solo como la persona que me cuida a la niña, sino como de verdad un padre, perdón, sino como un hermano, como un hijo y como un amigo. Y es súper, creo que esta es la película más melodramática de las 3 que les he propuesto, porque Suena un poco al Hombre Bicentenario. Es lo que iba a decir, es justo lo que iba a no he decir. visto El Hombre Bicentenario, pero creo que sí, supongo que sí. Uno de los cuestionamientos que hace la película, además de estos cuestionamientos sobre los vínculos familiares, una de las preguntas que se hace la película es, para un androide, ¿qué es memorable? Porque Yang tiene la capacidad de guardar en su memoria ciertos videos, ¿no? Ciertas memorias, se le podría decir. Y entonces la pregunta es, para él, ¿qué es importante? ¿Tienes cierto espacio? ¿Qué vas a guardar ahí? Y es ahí donde también se me hace súper interesante la película, porque es como, al final funciona, esta memoria virtual, funciona como una memoria humana, ¿no? Y al final creo que uno de los elementos que también nos hace humanos, tanto que hablamos sobre lo que nos hace humanos, creo que también es la memoria, porque al final a través de la memoria recordamos y tenemos sentido de pertenencia. ¿Sabes a qué me recuerda un poco este documental, el Poboltsu? Que también trata el tema sobre la memoria, que a través de la memoria tienes un sentido de pertenencia y de identidad. Qué cosa que también se trata aquí, pero con un androide. Pero como bien lo hemos platicado, ¿no? O sea, muchas veces estas, pues sí, la parte de la imaginación, de hacer ficción, es llevar esos cuestionamientos de la humanidad mucho más allá de algo histórico, de algo científico. Justo pues para entrarle a la conversación, ¿no? Sabemos que hasta en este momento justo no hay robots para enamorarse, ¿no? Como lo que mencionabas del hombre perfecto, o no hay androides androides sumamente humanos, así parecidos a nosotros, o sea, sí hay ya con formas humanas, pero todavía podemos distinguirlos, ¿no? No son replicantes, pues, ¿no? Pero creo que eso es lo interesante de las ficciones. Ninguno de nosotros hablamos hasta el momento de ningún documental, que por ahí estaba la posibilidad de hablar de documentales, pero todos decidimos ficciones, que justo es lo interesante de la imaginación, de llevar a límites hasta el momento no posibles, para ver cuáles son las reflexiones que detonamos a partir de eso. Que al final de cuentas estas historias, o bueno, por ejemplo, estas 3 recomendaciones que yo les hice, hablan sobre partes importantes de la vida del humano. Es como, ok, tienes la parte lógica, la parte científica, que al final estamos en un contexto ahorita, donde la religión está siendo desplazada un poco por la ciencia. Ok, tienes la ciencia, tienes esta parte que es muy de análisis, de datos, de comprobaciones, de hipótesis. Pero ¿dónde está esta sensibilidad, no? Y qué es lo que decía Godard. Bueno, al final tenemos toda esta parte de ciencia, que es la lógica. Bueno, ¿y dónde queda el arte? O por ejemplo en esta película, Despidiendo a Yang o After Yang, el cómo creamos vínculos familiares y cómo, sin darnos cuenta de cuando ya no están, es cuando nos damos cuenta y cuando apreciamos realmente a este ser querido, ¿no? Y que a través de la memoria es cuando nos damos cuenta de que pues realmente sí había una familia ahí. Bueno, ahorita que mencionaron lo del documental, pues me lo aviento, ¿no? Me lo aviento porque por ahí tuve oportunidad de checar uno dirigido por Werner Herzog, que se me hizo muy, muy, muy interesante. El nombre está un poco largo, espero pronunciarlo bien. Law and Behold, Reveries of the Connected World, o en español, he aquí las ensoñaciones de un mundo conectado. Un documental de aproximadamente 1 hora más o menos y media
cortito, no es muy largo el documental, y hace interesantes reflexiones acerca de la evolución primero del internet y después de las repercusiones tecnológicas que tiene el origen del internet hasta nuestros días. Es un documental que está fragmentado en 10 partes, en las cuales primero justo te habla de cómo el humano, específicamente en la Universidad de California en Los Ángeles, se hizo como todo este origen de las primeras vistas o los primeros ejercicios de mensajes a través de estas conexiones de redes. Justo por eso se llama Lo and Bell-Holt, porque el primer mensaje que se envió por internet era una L y una O. Ese fue el primer mensaje que se envió, y posteriormente te van haciendo diferentes enfoques de las repercusiones que ha tenido el internet. Por ejemplo, en una de las partes te habla de una familia que sufrió muchísimo por allá del 2016, cuando se filtraron algunas fotografías de la muerte de la hija en esta pequeña familia. Las autoridades filtraron sin querer o queriendo, ahí no se sabe muy bien, pero se filtraron las fotografías del accidente de esta niña, y obviamente la familia sufrió como todas las consecuencias. Otra de las partes, por ejemplo, es una entrevista que le hacen a Elon Musk con estas intenciones de quiero pasar a toda la humanidad al planeta Marte, porque es nuestro planeta de reserva de alguna forma, y también quiero que haya este tipo de conectividad con las redes en este lugar inhóspito. Y una de las partes también te habla de la inteligencia artificial, y justo como que todo lo va conectando, porque es esta parte tecnológica que ha ido evolucionando al grado de que también, y es una de las últimas de los últimos análisis, pero de cómo toda esta parte tecnológica nos ha llevado a crear todas estas herramientas como la inteligencia artificial para hacernos más fácil la vida, pero dos, para incluso de cierta manera sustituir todas estas pequeñas emociones, ¿no? Todo esto que nos convierte como en una sociedad y que también nos identifica como seres individuales, lo sustituimos con esta parte tecnológica. Y en esta sección donde hablan de la inteligencia artificial y complementado con todas las partes anteriores, manejan como todo este análisis a profundidad. Entonces creo que Herzog hace un ejercicio muy, muy vasto en ese sentido de cómo la tecnología sí ha ido evolucionando, pero cómo nos ha afectado a la humanidad, ¿no? Al grado de que ya tiene una repercusión incluso en nuestros círculos más pequeños, como lo es la familia. Entonces, un documental que sí está un poquito complicado de encontrar, incluso hasta en el Festival de Torrent. Está un poquito complejo. Sí está, pero está difícil. Yo creo que es interesante. Bueno, una de las conclusiones que ya llego es que este tipo de historias se están haciendo cada vez más, ¿no? Este tipo de cuestionamientos, si bien, o sea, siempre han existido como estas historias, creo que yo me llevo con la idea de que de 2019 para acá se han hecho estas historias sobre androides, y me pregunto qué más harán los cineastas. Obviamente no mencionamos muchísimas que son icónicas para estos temas, pero bueno, en una de esas ustedes también conocen joyitas escondidas que estaría bueno platicar. Así que déjenos en los comentarios sus recomendaciones sobre inteligencias artificiales en el cine. Pues nada, nos vemos en la próxima, amigos. Adiós. Adiós.